Guiomar no fue nunca la mujer física, sino la poética, como Dulcinea de nuestro señor Don Quijote. Pilar de Valderrama era de familia pudiente, con tierras en Córdoba, agraciada físicamente y con el don de la palabra y la gracia, aunque algunos por su introspección la tildan de rara, tal como ella misma reconoce. Estaba casada desde los 19 años con un ingeniero Rafael Martínez Romarate, con quien tenía 3 hijos, que se dedicaba a la escenografía y luminotecnia teatrales, llegando incluso a ser el director del madrileño teatro María Guerrero. Pilar, mientras tanto, ejercía en el terreno cultural y feminista de la época, siendo que escribía poemas, acudía al Lyceum Club Femenino de Madrid, donde se encontraba con amigas como la pedagoga María de Maeztu, la escritora Ernestina de Champurcín o la siempre activa Zenobia Camprubí, esposa de Juan Ramón Jiménez. Y asistían tertulias literarias como las que organizaba la novelista Concha Espina, con quien entabla profunda amistad. No es santa de devoción de Cancino Asens, quien sin mucho cariño la define como de esas grandes señoras que hacen literatura por puro placer, al margen de todo profesionalismo. Nada que ver con la vida del consagrado poeta republicano, quien llegó a escribirle más de 200 cartas, aunque no llegan a 40, las que se han conservado, ya que la propia Pilar no quiso que trascendiera toda su correspondencia, borrando y destruyendo la mayor parte de los originales. Pilar de Valderrama se encuentra de pronto con un matrimonio fallido, tras la confesión de su marido, que angustiado admite sentimientos de culpabilidad por el suicidio de su joven amante de 25 años. Una relación de 2 años que terminó cuando Felisa Ernestina Castro Pérez se arrojó en marzo de 1928 desde una ventana en la calle Alcalá de Madrid. La muy católica y conservadora Pilar, todo lo contrario que Antonio Machado, escapa de su domicilio madrileño por consejo médico para recomponer su estado anímico ante la sobrevenida depresión por los acontecimientos descubiertos, refugiándose en Segovia, a donde llega con una carta de presentación para Antonio Machado, que le había dado María Calvo, hermana del actor Luis Calvo, profesora de los hijos de Pilar y amiga de Antonio. Ella admiraba al poeta antes de ir a Segovia. Le leía con tanta frecuencia que nunca tuve en la memoria ni los versos míos, me sabía los suyos de repetirlos en silencio. Ella se va a alojar en el Hotel Comercio, donde cuando su marido se ha marchado a Francia, realiza un segundo viaje, en junio de 1928, y decide contactar con Machado, quien sabía de su belleza por su retrato con pelo negro y ojos oscuros. Está en el frontispicio del libro de poesía Huerto Cerrado, que Valderrama le había hecho llegar. Antonio Machado, al recibir la invitación, no espera, se presenta de inmediato en el vestíbulo del hotel y ahí se conocen. No puedo expresar la emoción que tuve al encontrarme con él y estrechar su mano, confesaría Pilar en sus memorias. Era el poeta tan admirado, el que estaba ante mí, con su desaliño, sí, pero con un rostro bondadosísimo, una frente ancha y luminosa, una cabeza, en fin, admirable sobre un cuerpo alto, desgarbado y poco atractivo. Al verme, no supe qué pasó por él, pero advertí que se quedó como embelesado, pues no cesaba de mirarme y apenas habló para decirme cuánto sentía estar tan ocupado con los exámenes, que no podía acompañarme ni atenderme como sería su deseo. Añadió que 2 días después terminaba su actuación en el tribunal y tenía que irse ineludiblemente a Madrid, lo que lamentaba, pues le agradaría verme y serme útil. El impacto del primer encuentro es tal que al día siguiente se ven de nuevo. Cenan juntos y pasean en agradable noche estrellada hasta el Alcázar, un paseo que deja profunda huella en el poeta. La incipiente amistad no tarda en convertirse en confesado amor. Cuando conoció a Pilar, escribió a Unamuno:
Esta señora, quien conocí en Segovia, mujer muy inteligente y muy buena, es una ferviente admiradora de usted. Me envió su libro, Huerto Cerrado, para que se lo remitiese a usted, pues ignoraba sus señas. En esa obra encontrará usted acaso algo de su gusto, sobre todo una cierta verdad cordial que ya no se estila. Al testimonio de Machado sobre su encuentro con Pilar de Valderrama se uniría mucho más tarde el de ella en un libro autobiográfico publicado 2 años después de su muerte. Sí, soy Guiomar. Plaza y Llanés, Barcelona, en 1981. Con lo que quedó al descubierto sus amores secretos con el poeta y debería haber dado con el fin de las especulaciones, lo que no logró. Ahí se airean recuerdos y fragmentos de sus cartas, toda evidencia que Antonio había vuelto a enamorarse. El corazón me salta en el pecho realmente loco y no hallo manera de sujetarlo. Mi alegría tiene algo del loco regocijo del perro que ve a su amo tras larga ausencia. Quizás de un amor más imposible que el primero, ya que Pilar estaba llena de prejuicios tanto sociales como religiosos. Es la Guiomar de Machado la que dirige desde el principio la situación, imponiéndole al poeta estrictas condiciones para continuar la nueva relación. No habrá encuentros carnales, solo una amistad sincera, un afecto limpio y espiritual, lo que no impide que los enamorados comiencen de inmediato sus encuentros a escondidas. Con tal de verte lo que sea, contesta Machado, para quien Pilar se convierte en su diosa, la estrella inasequible a la que se agarra resignado. Cuando en amor se renuncia por necesidad fatal a lo humano, a lo demasiado humano, o no queda nada. Es el caso más frecuente entre hombres y mujeres, o queda lo indestructible, lo eterno. Los encuentros pronto cogen ritmo y calculada planificación. Antonio solo trabaja 3 días a la semana y los miércoles por la noche pueden estar en Madrid, para regresar a Segovia el domingo y poder dar sus clases de francés. Esperan al viernes, el día fijado para encontrarse, a veces también los sábados. Ese mismo verano de 1928, recién conocidos, empiezan sus encuentros secretos cerca de donde vive ella, junto al Parque del Oeste de Madrid y muy cerca de la Estación del Norte, a donde tras 4 horas de viaje arriba Machado cada semana. Viaja siempre en el último vagón, soñando con el encuentro, asomándose de continuo y al que llamará el balcón de los paisajistas. Muy cerca ya uno del otro, quedan en un lugar discreto, a casi 2 kilómetros, donde se encuentra un jardín con magníficas vistas, hoy integrado en el complejo presidencial de la Moncloa, pero por el que entonces se podía pasear libremente. Quedaban en una frondosa glorieta con una fuente y un banco, lo que se va a convertir poéticamente en el banco de los enamorados del jardín de la fuente. Pronto llega el otoño y el frío madrileño y cambian de discreta ubicación. Ahora en el café Franco Español, en la zona de 4 Caminos, al que llamaron Rincón Conventual. Son testigos de un amor de autoimpuesta castidad, en citas convenidas de fines de semana y correspondencia literaria, gracias a las que con el tiempo hemos conocido los detalles de la fogosidad espiritual de este amor tardío machadiano. Cree que ha encontrado el amor verdadero e incluso lo compara con el de Leonor. Soñé, sencillamente, que me casaba contigo. Mi estado de espíritu era, en esta ocasión, de una alegría rebosante, todo lo contrario de lo que fue en mis nupcias auténticas. La ceremonia fue entonces para mí un verdadero martirio, y ahora salía yo contigo del brazo lleno de alegría y de orgullo. Se diría que en el sueño tomaba yo el desquite de nuestro secreto amor, pregonándolo a los 4 vientos. El resto del sueño no te lo puedo contar. Es demasiado feliz aún para contarlo. A Machado no le es suficiente con los encuentros furtivos y deseados con su amada.
Ambos acuerdan que por las noches cada uno pensaría en el otro entre las 11 y las 12. Pero Antonio, en su obsesión, cuando se encontraba en Madrid, se apostaba escondido tras unos arbustos frente al ventanal, donde los visillos dejaban entrever la figura de su amada. Temiendo que tal situación se descubriera, ella le pide al poeta que deje de hacerlo. Él escribe a su diosa: «Adiós, me voy a soñar contigo por esas calles de Segovia. Firma, tu poeta». Radiante y feliz, aunque deseara algo más que la amistad espiritual, encuentra que en amor locura es lo sensato. Tanto que tras cada despedida se vuelcan en intensa correspondencia epistolar, en una relación que va a durar casi 8 años, todo en la 50ª última del poeta. Se inventan lo que llamaron su tercer mundo, exactamente como la única obra de teatro 1934 que escribió Pilar de Valderrama, que nunca estrenaría. Exponía la relación que tenía con el poeta y la agria vida familiar con un marido absorto en sus proyectos y alejado de su mujer. «Yo ideé este tercer mundo», dice Pilar, «esos mundos donde conviven la realidad, lo imaginado y lo que les gusta».